cara, ¿no? de las luces fuertes que provocan las explosiones, de los fuertes estruendos. Esta es la otra parte de una guerra que lamentablemente se está librando en el mundo. Por supuesto, siempre de aquí, de todos lados, pedimos por la paz, y para eso es necesario el compromiso de no solamente un actor, sino de todos los que tienen diferentes intereses que empujan estos momentos. Bueno, y no solamente tenemos que hablar de esta cuestión que es más social o de la vida de cada uno, sino además también de los costos, ¿no? De la economía. ¿Cuánto sale esta guerra? ¿Qué es lo que va a dejar además como un tendal de deuda, de recuperación económica? Porque recordemos además, por ejemplo, para Ucrania hay un montón de edificios, muchas casas que quedaron completamente devastadas. Para eso vamos a hablar con... Instalaciones estratégicas, además, aeropuertos, por supuesto, centrales de combustible, eléctricas. Puentes que fueron, es más, destrozados por los propios ucranianos para ponerse en defensa, con lo cual, mucho costo. Julián Denaro, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir, ¿eh? Por favor, ustedes. ¿Vos sabés cuánto sale una guerra? Lo que siempre hemos visto es cómo Estados Unidos de Norteamérica sistemáticamente ha bombardeado y destruido a lo largo de la historia, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Muchas guerras, ¿no? Corea, Vietnam, la del sudeste asiático, digamos, los países petroleros, el norte de África, y siempre luego ha invertido para recuperar la paz, una paz que han destruido ellos mismos, ¿no es cierto?, con sus propios intereses. Entonces, lo que históricamente ellos han dicho, daños colaterales, ¿no? Cuando hablan de las muertes civiles, son daños colaterales, pero aún así, digamos, independientemente de los daños colaterales, que me repugna cuando uno escucha eso, también están los daños no colaterales de la guerra, que es la muerte de soldados que mandan a la guerra, y que en muchas ocasiones los recibían en bolsitas en Estados Unidos, que son personas también. Julián, de soldados, Julián, y de civiles, porque la cantidad de civiles muertos en todas las guerras realmente es un costo enorme. ¿Cuánto sale una vida? No tenés precio. Sí, por supuesto, digamos, independientemente de eso, nosotros venimos siempre hablando de los bloqueos económicos que sistemáticamente hizo el sector externo de Estados Unidos, y cómo ha deteriorado el nivel de vida de tantas naciones. Nosotros vivimos en Latinoamérica, dentro de lo cual, que es la región más inequitativa del mundo, región más inequitativa porque hay mucha concentración de riqueza en pocas manos, que es un tema al cual me quería referir, a diferencia, por ejemplo, de África, que tiene un gran nivel de pobreza mucho mayor, ¿no es cierto? Pero, digamos, aún así, siendo que Latinoamérica es, por definición, ¿no?, la región, bueno, no es para reírse, es para llorar, ¿no?, más inequitativa del mundo, Argentina, dentro de todo, siempre ha sido uno de los países con menor inequidad e injusticia. Hay muchas razones que explican esto, dentro de ellas, obviamente, el inmenso arsenal de riqueza que nosotros tenemos. Pero si miramos el concierto sudamericano, latinoamericano, y observamos enormes porcentajes de la población en altísimos niveles de pobreza, exclusión y marginalidad, con un manejo muy grande de eso de Estados Unidos, ¿no? Hablando de Estados Unidos, ¿no?, específicamente, en medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que tendría que estar ingresando, se supone, en las próximas horas para ser tratado en el Congreso, finalmente el acuerdo, ¿cómo impacta y cómo influye en los cálculos y las proyecciones que tenía Argentina? Después de la pospandemia, todo lo que nos ha ocurrido, y donde se empezaban a delinear los trazos finos de este acuerdo, aparece esta guerra que impacta en el precio de lo que comercia Argentina, de lo que importa y de lo que exporta Argentina, que puede impactar en alimentos y también, por ejemplo, en energía, que es lo que tenemos que comprar, ¿verdad? Sí, mira, yo estaba pensando, acabo de escribir un artículo que habla de esto, que se llama Los intereses detrás de la inflación y los impuestos, que está publicado en el portal nacionalypopular.com. O sea, quienes les interese lo pueden leer.
Pero yo pensaba, esto no está dicho en el artículo, yo pensaba en la crisis mundial del 2008, ¿no? Que a través de diversas políticas económicas, nosotros no hemos sufrido tanto el impacto que sí se sufrió incluso en los países centrales del mundo. Entonces, vos me preguntabas, ¿cómo va a impactar sabiendo que ahora se viene un aumento en el precio de alimentos, por ejemplo, ¿no? Sabiendo que Rusia es un importante productor de alimentos, y Argentina también lo es. Y eso repercutirá favorablemente, bueno, en un sentido sí, porque si sube el precio de los alimentos, aumenta el ingreso por exportaciones, pero como nosotros tenemos una gran concentración económica, que ese es el punto al cual me refería hace un ratito, como tenemos una gran concentración económica, que significa que unas pocas corporaciones, muchas de ellas transnacionales también, manejan nuestros productos de exportación, entonces incrementa el mercado interno, ¿no? En detrimento del mercado interno se quieren quedar con todo, ¿no es cierto? Claro, pero va a generar incremento de precios hacia adentro también. Claro, entonces la forma de compensar eso sería en el esquema de las últimas décadas, aumentar las retenciones, lo cual obviamente va a producir mediáticamente un efecto sobre, de vuelta, ¿no? Ya se produjo de manera anticipada. Claro. Hace días ya dijeron no aumento de retenciones, ¿no? Sin que se haya producido. Sí, lo que sucede es que acá tenés una concentración económica que va por varios lugares, ¿no es cierto? Por un lado, lo que estábamos diciendo, el ingreso extraordinario por nuestras exportaciones primarias que tienen un costo relativo menor al resto del mundo incluso, ¿no es cierto? Hay un estudio que da el nombre de renta agraria diferencial, que dice que si produciera en Argentina un kilo de carne cuesta 100 pesos, producirlo en Europa cuesta 800 pesos. Por lo tanto, si el precio internacional es 1000, en Europa se ganan 200 y en Argentina 900. Pero esos 700 no son producto del trabajo, son producto de las bondades de nuestra variedad de climas y suelos. Por lo tanto, es propiedad de todo el país, de todo el pueblo argentino, y no de unos pocos exportadores que se la quieren quedar toda. No creo que estén de acuerdo con lo que estás diciendo. Seguramente. No sé por qué, me da la impresión que no van a decir este chico. Medio raro. Totalmente. Igual, en ese punto también tenemos, perdón que me desvíe un poquitito, pero me parece muy importante, porque en este momento se está hablando mucho de la Empresa Nacional de Alimentos de Bolivia, que creó Evo Morales, ¿no es cierto? Y eso, de alguna manera, hace referencia a muchas cosas que nosotros hemos conversado muchas veces, que fue el IAPI de Perón, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, con la estatización del comercio exterior. ¿Para qué? Para regular la cadena de formación de precios, desde el pequeño productor hasta la góndola del supermercado, determinando todos los procesos de producción, comercialización y distribución, y además quedándose con el excedente proveniente de las exportaciones primarias para ese dinero, en vez de que se lo queden unos pocos tipos que después lo fugan a las guaridas fiscales y no pagan impuestos, para que lo maneje el conjunto del pueblo argentino a través del Estado, para eso dirigirlo a canales de producción y distribución, industrialización y mejoras de distribución de ingresos. Creo que tampoco van a estar de acuerdo con eso. Y hay que tener otra fuerza. Muy bueno y muy bien plantearlo, ¿no? Que se entienda. Es que hay que tener, yo soy profesor universitario, he escrito algunos libros y bueno, me dedico a comunicar, a formar e informar. Por eso digo, las dos cosas son importantes, ¿no? Formar, informar y cultivar la cultura que tiene que ver con la conciencia de lo que es nuestro país, de las riquezas justamente que disponemos los argentinos para evitar que se lo queden unos poquitos, y además cultivar el amor por nuestro país. Y además hay intervención del Estado también todo esto. Yo sé que nos desviamos un poco del tema, pero hay intervención del Estado. ¿Por qué no? Porque el campo produce y se transporta, pero a ver, cuando hay que hacer los caminos, las rutas, siempre hay intervención también del Estado para que toda esa mercancía pueda llegar a los barcos que después se la llevan. Es decir, en algún lugar siempre está la mano de todos, no es solamente 2 o 3 personas. Sí, por supuesto, e incluso ahora en relación con el contexto internacional y en relación con algo que me preguntaste que tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional, nosotros tenemos, siempre se repite, pero está bien repetirlo porque hay gente que no lo sabe, que no lo ha asumido. Es decir, al Fondo Monetario Internacional en el año 2018 no se le debía nada. Y en este momento somos el principal deudor del mundo del Fondo Monetario Internacional por esa deuda
mega estafa que hizo el gobierno de Macri con el gobierno de Trump a través del Fondo Monetario Internacional, que es el dinero de los países del mundo, ¿no es cierto? Y sin embargo fue un acuerdo del gobierno de Estados Unidos con el gobierno, algunos dirían vendepatria, que tuvo Argentina en ese momento. Claro, que la deuda la contrajo Macri de manera inconsulta, porque hay encuestas que siguen hablando que la mayoría de los argentinos creen que la deuda que se está negociando la contrajo el gobierno de Alberto Fernández. Es increíble los niveles de desinformación a los que hemos llegado en la República Argentina. La deuda la contrajo Macri de manera inconsulta. Recuerdan ustedes, fue un mensaje que duró 2 minutos, fue una cosa así, una cosa increíble, donde además prácticamente se celebraba haber pedido un préstamo que era de 57.000 millones de dólares, que después entraron 45.000 millones. Se acotó a 45.000 millones. Ahora, en ese esquema de cosas, digamos, y no dejemos al margen recordar que el gobierno de Alberto Fernández arregló un paquete de deuda de cerca de 100.000 millones de dólares con los bonistas privados, ¿no es cierto? O sea, eso también forma parte de un mismo periodo de destrucción y de entrega a la patria, muy parecido a lo que fue planificado por la dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, que había tenido su segundo periodo con los gobiernos de Menem y de la Rúa, ¿no? Con Cavallo como director de orquesta. Pero en este contexto, obviamente que es muy interesante hablar de todas las cuestiones vinculadas al Fondo Monetario Internacional, pero yo pensaba en una salida que tiene Argentina de acuerdos financieros, productivos, comerciales con China, ¿no? Como la incorporación a la nueva ruta de la seda, que tiene que ver con inversión por parte de China sobre aceitar el comercio con países emergentes, pero además invertir en infraestructura, que eso va a aumentar y diversificar las exportaciones para satisfacer naturalmente la demanda de China y del mundo, pero eso va a generar mayor empleo y mayor posibilidad de tener ingresos genuinos de exportaciones con valor agregado, de manera de mejorar la situación con China. Y ya que estábamos hablando tus palabras me hicieron acordar, digamos, lo que siempre pasa cuando uno agarra el auto y viaja, ¿no? Por Argentina, y ves la enorme cantidad de camiones llevando mercadería, y uno sabe que el transporte más barato, más seguro y más práctico, ¿cuál es? El tren. Entonces tendríamos que, por dos motivos, volver a generar una red ferroviaria en Argentina, que eso tiene que ver con la inversión de China, y también se estuvo hablando de Rusia, que tiene que ver además con mejorar el transporte para los que viajamos por turismo, ¿no es cierto? Porque si esos camiones... Se ha incrementado, ¿Qué ha pasado? Porque, por ejemplo, este verano se ha puesto en manifiesto y se ha visto, ¿no? Los trenes que han ido a la costa, los que van a Rosario, los que van para Córdoba, los que van para Tucumán. Es decir, esto, a ver, cuesta, ¿no? Poner en marcha todo esto, y con un país tan condicionado en tantos aspectos, cuesta, pero hay que seguir invirtiendo en ese sentido, en ese camino, y también en lo que tiene que ver con el comercio exterior. Sí, por eso decía, así como recordamos que en el 2008 hubo una crisis mundial muy fuerte y nosotros casi no fuimos golpeados, a través de la herramental de política económica que tenemos, también podemos compensar un poquitito las variaciones de precios internacionales a causa de lo que estaban mencionando ustedes, que tiene que ver, por un lado, con el aumento de los precios de los alimentos y de las materias primas, y por otro lado también con el aumento de los precios de la energía, que Argentina es importador neto. Y eso también remite a algunas cuestiones que siempre hablamos, que tienen que ver con inversión en desarrollo y en generación de energía. Es incómodo tener que recurrir siempre a eso, pero el gobierno de Mauricio Macri desactivó el desarrollo y la operatoria en nuestras centrales nucleares, y desactivó también, si no me equivoco, hay dos, creo que están las dos en la provincia de Santa Cruz, dos represas hidroeléctricas nuevas Están caminando, pero se había desactivado, pero cuando intervino China y dijo no, acá no se puede, ¿no? Entonces China demostró el verdadero poder, estás hablando de ser permitido. Exacto, entonces, claro, incrementar nuestra producción de energía también solucionaría este problema, que sí, lo vamos a tener en términos de divisas. ¿No va a golpear de alguna manera concreta lo que está
está ocurriendo entre Rusia y Ucrania? ¿Crees que, a ver, porque hablamos que se incrementan los precios de los alimentos que exportamos, eso generaría también mayor entrada de divisas y retención, pero al mismo tiempo la energía, sobre todo el gas, que somos importadores hasta que se termine el gasoducto, que se está esperando Vaca Muerta? Yo quiero decir, ¿esto lo vamos a sentir en algún tipo de incremento? ¿Nos puede golpear la inflación? ¿Crees que puede impactar? El tema de la inflación es un tema muy caliente, ¿no? Porque obviamente deteriora el poder adquisitivo de la mayoría del pueblo. Ahora, la inflación per se no es que sea necesariamente mala. Si existe una inflación baja, ¿no? Como la que tenemos ahora, o como la que tuvimos, que fue hiperinflación en otros momentos, ¿no? Pero digo, si pudiéramos bajar la inflación y los salarios y las jubilaciones, los ingresos de la población suben por encima de la inflación, entonces la inflación no resulta un mal. ¿Se entiende? Es decir, la inflación es mala conforme los salarios... Pero más allá de si la inflación es mala o buena y demás, ¿pega la guerra a la Argentina? O sea, ¿va a generar más inflación? ¿Va a generar problemas económicos a la Argentina? Mira, creo que estamos en ese mismo punto. A través de los distintos mecanismos se quiere instalar como que la inflación tiene una causa u otra, y recién hasta el Fondo Monetario Internacional, luego de muchas décadas de ortodoxia pura y dura, que la única causa, ¿se acuerdan que decíamos? La única causalidad de la inflación es la emisión monetaria. Bueno, hasta mismo el Fondo Monetario Internacional y el mundo de la ortodoxia está admitiendo de que la inflación no es unicausal. O sea, lo del tema de la emisión monetaria ya quedó claro cuando, por ejemplo, el último año de Mauricio Macri casi no tuvo emisión y sin embargo nos llevó la inflación al 55%, siendo que había comenzado su gobierno con un 25%, que fue el último año de Cristina Fernández. Entonces después empezaron con el tema de la presión fiscal. No, por lo que pasa es que en Argentina hay una presión fiscal elevada. Y eso también es mentira, porque Argentina tiene una presión fiscal aproximada del 33%. En los países desarrollados, en donde la injusticia, la inequidad y la pobreza son menores, la presión fiscal es mayor. ¿Por qué? Justamente porque el Estado obtiene mayores recursos para solucionar los problemas sociales, como por ejemplo Francia, Alemania, Japón. Después insistieron con el déficit fiscal y tampoco es la solución, porque ¿cuál es el mecanismo ese? Disminuyan el gasto social. Pero hay dos formas de reducir el déficit. Una sería disminuir el gasto, que es mentira, porque cuando disminuye el gasto social, disminuye la actividad y entonces el Estado recauda menos, o aumentar los ingresos. ¿Cómo se aumentan los ingresos? De varias formas. Aumentando la actividad para que el Estado recaude más y también reduciendo, a través de lo que hoy se llama tecnología fiscal, reduciendo la evasión y la elusión fiscal, además de incorporar una estructura tributaria más progresiva, que significa que más paguen los que más tienen, dentro de lo cual está convertir en impuestos para que se pague todos los años a los sectores más ricos y lo que tiene que ver con la cantidad de activos de argentinos en el exterior. Julián, te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a leer el artículo. Tenés que venir de vuelta en unos días, así seguimos charlando de cuestiones vinculadas a lo que se está negociando también con la República Argentina, porque realmente hay tantísimo para hablar y para desandar y para entender. Y para la inflación, el punto, déjame mencionarlo, en realidad hay que atender a la puja distributiva, que tiene que ver con cómo los sectores concentrados de lo que estábamos hablando se la quieren quedar toda, inflan los precios y lo pagamos todos. Desgraciadamente es más difícil. Gracias, Julián. A ustedes. Gracias. Nos vamos a una pausa, enseguida venimos, no te vayas. Si te gusta